Estimados estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Damián Maslucán de la sede San Juan de Lurigancho. Saludos a cada uno de los alumnos de Colonial, San Juan y Caraballo, así como se hace extensivo también saludo a sus familiares. El día de hoy, muchachos, vamos a trabajar un tema muy importante denominado el conjunto de los números racionales. Cuando hablamos de números racionales, debemos pensar siempre en el contexto, es decir, dónde lo utilizo, dónde lo aplico. Y podrán ver una imagen muy llamativa. Creo que a estas alturas todos hemos compartido una pizza y difícilmente nos hemos comido solos toda la pizza. Siempre lo hemos compartido con los amigos, los hermanos, y nos da una noción de parte todo, la relación parte todo. Al mismo tiempo, al costado puedes ver un juego que has utilizado mucho cuando has sido más pequeño, en tus grados menores. Y observamos cómo las cuentas han sido divididas también en dos partes iguales. En la vida diaria hacemos mucho uso de la matemática y particularmente de los números racionales. Por ejemplo, en atletismo, para saber cuántos metros o kilómetros tiene esa pista atlética, hacemos uso de los números racionales para saber el tiempo que recorre cada atleta de la misma manera. Las reparticiones en todo sentido de la palabra, en los centros comerciales, en las bodegas, encontramos, por ejemplo, etiquetas con precios. Esos son números racionales expresados como decimales o como enteros. En los centros comerciales, permanentemente, cuando llegas te ofrecen en grande descuentos. Por ejemplo, en ese caso te dice hasta 65% de descuento. Los números racionales lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando queremos calcular la velocidad o específicamente en el marcador, en el velocímetro de un automóvil. Cuando hablamos de las edades, en todos los contextos estarán presentes los números racionales. Pero es necesario ir entrando un poquito más en el mundo matemático propiamente dicho. Anteriormente ya hablamos de otros conjuntos numéricos como son los números naturales y los números enteros. Si tenemos dos números, por ejemplo 8 y 2, con ellos podemos realizar distintas operaciones con los naturales y también con los enteros. Por ejemplo, 8 más 2, 8 menos 2, 8 por 2, 8 entre 2. Todos ellos, incluyendo el resultado, pertenecen a los enteros. Pero, ¿qué pasa si quiero dividir ahora 2 entre 8? Obviamente el resultado ya no es un entero, no pertenece a los números enteros. De allí la necesidad de ampliar el estudio a un nuevo conjunto numérico llamado el conjunto de los números racionales. Este conjunto de números racionales lo representamos con una Q mayúscula, como pueden observar. Además, el número racional lo podemos expresar o representar mediante la división de dos números enteros, es decir, de manera general hablando, tendríamos números enteros A y B que están separados por una línea transversal, donde me indica la división. Pero hay una restricción muy importante que debes de considerar. B tiene que ser diferente de 0. B no puede ser 0. Eso tómalo muy en cuenta, por favor. Como hablamos de que los números racionales se pueden expresar como división de dos números, veamos entonces. Por ejemplo, ¿cómo podría expresar el número 2? Muy sencillo. Podría decir, por ejemplo, 6 entre 2, 10 entre 5, 20 entre 10, etcétera, etcétera. ¿Cómo expresarías el número menos 4? Similar a la anterior, mira, menos 12 entre 3, podría decir 20 entre menos 5, otros más que tú bien podrías seguir buscando como formas de representación. Veamos los números decimales, por ejemplo 0,75, tú sabes que proviene de una fracción muy conocida, el cual es 3/4. Luego tenemos también el número decimal periódico puro, en este caso 0,333 infinitamente veces 3, el cual proviene de una fracción conocida que es 1/3. Ahora debemos de representar en la recta numérica todo este conjunto de los números racionales. Observa, si trazo mi recta,
y ubicamos los números ordenados de menor a mayor. Recuerda, los que están a la izquierda son menores y los que están a la derecha por defecto serán mayores. Observa que tenemos nuestros números ordenados. De estos números tomemos una porción, una partecita, este segmento de 3 a 4 y vamos a dividirlo en 10 partes iguales. Al hacer eso, estamos generando números decimales cuya parte decimal tendrá una cifra y nos referimos a los décimos. Por ejemplo, entonces 3 enteros 1 décimo, 3 enteros 2 décimos y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si ahora vuelvo a dividir? Por ejemplo, ahora ya no los enteros, sino los décimos. De 3,8 a 3,9. Tomo un sector y lo divido en 10 partes. Estaremos generando los centésimos, es decir, números decimales cuya parte decimal tenga 2 cifras. Y hablamos, por ejemplo, de 3 enteros, 81 centésimos, 3 enteros, 82 centésimos y así sucesivamente. Podríamos seguir dividiendo, claro que sí, pero ya la vista incluso se hace imposible para poderlos visualizar dichos números, pero podemos seguir dividiendo matemáticamente, tendríamos los milésimos, los 10 milésimos, etc. Este conjunto de los números racionales podemos graficarlo también mediante este esquema. Observa, ¿qué es lo que me está diciendo este esquema? Me está indicando que el conjunto de los números naturales está incluido en los números enteros y que todo el conjunto de los números enteros a la vez está incluido en los números racionales. Así es como se interpreta esta simbolización que está en la parte inferior. A partir de este esquema te piden responder algunas afirmaciones viendo si son falsas o si son verdaderas. Veamos entonces. Primero, te dice, todo número natural es un número racional. Observa, todo número natural es un número racional. Efectivamente, eso es verdadero. Yo sé que ya te diste cuenta. Todo número racional es un número entero. A ver, observa, todo número racional es un número entero. ¿Te diste cuenta, verdad? Por supuesto que ese enunciado es falso. No todo racional es entero. El tercero, si todo número natural es entero, por lo tanto también es racional. Efectivamente, la gráfica te dice así, bien claro, ¿no? Todo número natural es entero, por lo tanto también es racional. Entonces sería verdadero. La siguiente. Todo número entero es número racional. Observa, todo número entero es número racional, por supuesto. Eso sería verdadero. Y finalmente te dice, hay números enteros que no son números racionales. A ver, ¿será correcto eso? Definitivamente que eso es falso. Todos los enteros son racionales. Bien, entonces los números racionales, chicos, se van a clasificar en dos grandes grupos, números fraccionarios y números no fraccionarios. Veamos los números fraccionarios, observa. Todo este conjunto de números, para comenzar, te arrojan una división inexacta, ¿sí? Además, observa sus signos de sus términos, pueden ser positivos, pueden ser negativos. A este tipo de números los llamamos números fraccionarios. Son aquellos que no son enteros, es decir, no tienen una división exacta. Y los números no fraccionarios, en este caso, observa los siguientes ejemplos. Si te das cuenta, todos te arrojan una división exacta, 33 entre 11, 3, 8 entre 2, 4 y así sucesivamente. Todos te dan una división exacta. Sus términos, ¿cómo son? ¿Positivos? ¿Pueden ser negativos? Sí. Entonces, cuando digo que es un número no fraccionario, sencillamente cuando son números enteros, o es decir, su división es exacta. Dentro de los números fraccionarios, encontramos a un conjunto muy conocido, las fracciones o la fracción. ¿Tú conoces
¿Qué es una fracción? Y aquí podemos observar, mira, 3 medios, 2 quintos, 7 cuartos, 5 cienavos, 1 medio. Todos ellos te dan división inexacta. Además, observa, todos sus términos tienen signo positivo, ¿sí? Entonces, diremos una fracción son aquellos números fraccionarios cuyos términos son enteros positivos. Recuerda, enteros positivos, además división inexacta. De manera general, recordemos, ¿sí?, cómo representamos una fracción. Recuerda, el denominador te indica en cuántas partes ha sido dividido el total, la unidad total. Y el numerador te indica cuántas partes estás tomando de ese total. Hablamos de algunas propiedades también de los números racionales. Todo número racional, para comenzar, diremos que es discreto y continuo. Estos términos ya lo has usado antes. En estadística hemos hablado, recuerda, variable discreta y variable continua, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos que es discreto? Porque sus valores son enteros, acuérdate, valores enteros. Por ejemplo, 5 lápices, 8 personas, 3 hermanos. Pero como debo representarlo como la división de dos valores, de dos números, podríamos expresarlo así. Mira, 5 entre 1 es igual a 10 entre 2. Y podrías encontrar muchas formas más de encontrar el número 5. Y continua, obviamente, porque los valores no necesariamente van a ser enteros. Aparecen los decimales, las fracciones, los números racionales en general. Por ejemplo, 5 kilómetros, 3,6 metros, 25,4 grados centígrados, etc. Estos valores lo podríamos expresar también como división. Una segunda propiedad de los números racionales es mencionarles aquí, muchachos, recordar de que los números racionales es un conjunto ordenado, y eso ya lo veíamos en la primera parte. ¿Recuerdas? Los que están a la izquierda son menores que los que están a su derecha. Si ubicamos algunos valores en esta recta numérica, por ejemplo, menos 3 cuartos, entre otros, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, menos 3 cuartos en relación a 0 está a su izquierda, por lo tanto es menor. 0 está a la izquierda de 0,75, entonces es menor. Y este a su vez está a la izquierda de 7 cuartos, por lo tanto también será menor. Entonces observamos, hay un orden. Una tercera propiedad es la propiedad de densidad. Hace ya varias veces vengo repitiendo, por ejemplo, el tema de la recta numérica. Lo vamos dividiendo y encontramos infinitos números racionales, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere esta propiedad. Decimos que es denso porque entre dos números racionales existen infinitos números racionales. Y te retomo aquí nuevamente lo de la recta numérica. Mira, en la medida en que vas dividiendo, vas siguiendo, encontrando mucho más números racionales. Por eso decimos que es denso. Entonces, recuerda, el conjunto de los números racionales es denso, es ordenado, además es continuo y discreto, decíamos, ¿no? Asociado a lo que ya se ha mencionado, aquí te planteo principalmente dos ejercicios sencillitos. El primero dice lo siguiente: ¿qué fracciones se encuentran entre 1/4 y 7/8? Claro, podríamos recurrir a nuestra recta numérica, pero tratemos de utilizar otra estrategia, en este caso la homogenización. De pasada, recuerda, dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen igual denominador. Veamos entonces. Y en este caso no son homogéneas aún, pero podemos homogeneizarlo. Recuerda, para eso, ¿sí? 8 es múltiplo de 4. Simplemente puedo encontrar denominador 8 multiplicando a 4 por 2. Pero no olvides, si al denominador lo multiplico por 2, al numerador también por 2. Entonces tendríamos una secuencia de fracciones así, observa. A un extremo queda 2/8, al otro extremo 7/8. Eso significa que por acá hay otras fracciones homogéneas a estas dos. ¿Y cuáles son esas fracciones? Mira, 3/8, 4/8, sé que ya te diste cuenta, ahí están, 6/8.
¿Hay otras fracciones más? Definitivamente que sí, pero por ahora dejamos o extraemos solo las homogéneas. Una última pregunta tiene que ver con determinar, dice, al menos un número racional entre 2 y 3, ¿correcto? Para eso, nuevamente, podría recurrir a tu recta numérica, es más, ya está hecho, pero quiero que utilices otra estrategia. Encuéntrame el término central entre 2 y 3. Para eso, recuerda, podemos hacer uso del promedio aritmético, que ya lo hemos trabajado también anteriormente. Promedio aritmético de 2 y 3. ¿Cómo lo calculamos? Como la semisuma de esos dos valores y obtenemos 5 medios. Expresado en número decimal sería 2,5. Muy bien, chicos, con esto estamos terminando esta primera parte de números racionales, esperando que hayas comprendido el tema. Asimismo, ya en próximos videos seguramente estaremos viendo algunas aplicaciones. Gracias por tu atención.